Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Em, el día de hoy vamos a aplicar por primera vez el concepto de clase asincrónica en el curso de interpretación de planos. Vamos, como ya hemos comentado en otro momento, este es un tipo de actividad que la aplicaremos varias veces durante el curso. El objetivo del día de hoy es empezar a informarles acerca de los diferentes tipos de planos que existen a través de una pequeña charla que yo voy a dar en este momento y que ustedes pues van a hacer sus anotaciones y al final se les va a plantear una tarea. Les recuerdo que este curso es un curso que lo que pretende es que ustedes puedan acercarse al entendimiento de lo que son planos de manera general, los diferentes tipos de planos y en el sentido de los diferentes tipos de planos, algunas posibles especializaciones o diferentes áreas de trabajo que ustedes podrían desarrollar eventualmente en el futuro. Eh, Aquí lo importante es entender que los planos han venido actualizándose en el tiempo desde la antigüedad. Sin embargo, hay que aclarar algo. Los planos como tal, los primeros planos que se conocen en realidad fueron de templos cristianos tipo iglesias góticas. Anteriormente a esto, en la época renacentistas y más para atrás, incluso en épocas romanas, griegas, etcétera, no se ha encontrado evidencia de planimetrías. Evidentemente sí se conocía el concepto de papel, de hecho esto desde el mismo Egipto con el papiro, y también algunas otras culturas que dibujaban en paredes o dibujaban en, este, en tablas, etcétera. Pero en lo que se refiere a lo que son los propiamente proyectos grabados en algún tipo de material que haya llegado hasta nuestro tiempo, los únicos que existen son de la época del gótico. Y eran en papel ya. Y a partir de ahí se entiende la necesidad de empezar a entender cómo los objetos tenemos que pensarlos antes. Obviamente esto ya se hacía, de hecho lo que habían eran maestros arquitectos o maestros ingenieros en las diferentes culturas y lo que hacían estos era sumar el conocimiento porque habían participado en otra obra y sumaban conocimiento a esta, iban diciendo pongan una piedra aquí, pongan otra piedra acá y era un conocimiento casi de que tenían que estar allí haciéndolo todo. El concepto de plano como tal, más claramente y más evidentemente definido, ya empieza a desarrollarse a partir de los 1700 y para acá de una manera mucho más evidente y más clara y formal, con documentos tipo papel, donde el proyecto se dibujaba antes, con el objetivo de identificar las formas que se iban a proyectar antes de, y esto lo hacía un maestro constructor, lo hacía un arquitecto o ingeniero, eh, con la idea de que esta información pudiera transferirse a otras personas sin que necesariamente el arquitecto, el maestro o el ingeniero estuvieran presentes, sino que se trasladaba. Y ahí empiezan a aparecer otros conceptos como inspecciones y otras cosas que se van dando como, y profesionalizando conforme va pasando el tiempo. Eh, Más recientemente, y estamos hablando incluso del siglo pasado, del siglo XX, es donde empiezan a aparecer las diferentes áreas de, que componen un plano constructivo. Y sobre esto voy a profundizar en la siguiente parte, especificándoles aún más los diferentes tipos de planos que hay. Continuamos. Buenas tardes, buenas noches o buenos días, depende de cuándo estén viendo este video. ¿Cómo les va, muchachos y muchachas? Em, Siguiendo nuestro cronograma de trabajo del curso de interpretación de planos, el día de hoy vamos a conversar en relación a las diferentes etapas que tiene la consultoría. La consultoría, que recordando básicamente es aquella actividad que realizan los profesionales, él o los profesionales en arquitectura e ingeniería, que
hacen la planificación de un proyecto. Estas etapas de consultoría normalmente incluyen incluso una etapa de construcción donde se inspecciona que lo que se planificó en planos arquitectónicos, planos estructurales, eléctricos, etcétera, todos los planos que se hayan planteado para un determinado proyecto se ejecuten de acuerdo a cómo está el plan o se modifiquen de acuerdo a las circunstancias propias del desarrollo de un proyecto, por las sorpresas que plantea un proceso, por las cosas que van sucediendo en el mismo proceso constructivo o por el mismo proceso de diseño que da como resultado los planos. Todo este proceso se realiza en diferentes etapas, como las nombramos la vez anterior, y la etapa para profundizar el día de hoy es en el concepto de anteproyecto y trabajos preliminares. Entonces eso es lo que nos vamos a centrar hoy. En unos minutos vamos a tener de mi parte una exposición acerca de estos componentes que puede contener el anteproyecto y las etapas preliminares, no de una construcción, sino las etapas preliminares del desarrollo de unos planos constructivos, desde un punto de vista más nuestro, más costarricense, más de Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Y también voy a plantearles algunos videos que ustedes van a ver de tal manera de que complementen esta actividad. Al final, como siempre, va a quedar una tarea y la próxima semana vamos a revisar la tarea que era para este martes 2 de febrero y la que corresponda para la semana que viene. Ya ustedes averiguaron algo para el día de hoy o para esta semana, estaban averiguando algo sobre el tema de anteproyecto como tal. Entonces la idea es que por ahí guarden ese concepto y lo retomaremos la próxima semana. Bueno, ahorita vamos a pasar a profundizar un poquito más en estos conceptos. Muy bien. Bueno, como sabemos, vamos a hablar entonces del concepto de anteproyecto. Evidentemente este es un trabajo totalmente preliminar, anterior a cualquier plano definido. Es un proceso en el cual se crea la idea del proyecto. Este es un proceso que normalmente es desarrollado por el arquitecto. No siempre es así, pero normalmente es así. ¿Esto por qué? Porque la formación en arquitectura lo que plantea es no solo hacer planos, no solo saber algo de construcción o saber algo de electricidad, etcétera, sino lo que trabaja la arquitectura esencialmente es con el ser humano, o sea, el ser humano dentro del espacio. Los ingenieros trabajan con cosas más específicas, por ejemplo, el estructural trabaja con la estructura, el eléctrico trabaja con todos los aspectos eléctricos, el ingeniero electromecánico con lo eléctrico y con lo mecánico, y así sucesivamente todas las demás especializaciones que existen. El arquitecto, sin embargo, trabaja con el espacio, dirigido al ser humano. En ese sentido es más una carrera más humanista, menos técnica, pero igual se considera una carrera técnica. Y él es entonces el que define la idea de un proyecto. Y normalmente, digamos, este proceso pertenece, como ven ustedes en esta diapositiva, al punto 1, donde está el desarrollo de la idea. Una vez que termina el punto 1 y se presenta con un posible cliente, el cliente puede decidir si continúa o no con el proceso de elaboración de planos. De hecho, en Costa Rica hay una legislación que indica que ese proceso número 1 se debería de pagar de manera independiente. Y si se continúa, pues ya se entra en otras etapas de honorarios profesionales. Pero digamos, el anteproyecto está en esa primera fase donde se hacen estudios preliminares y es saber si el proyecto es viable o no, pero no tanto a nivel de dinero, aunque también un poquito eso se analiza, sino por ejemplo, el cliente quiere poner apartamentos y la municipalidad la tiene establecida como una zona industrial, pues no se podría. Se quiere hacer un edificio de 20 pisos, pero resulta que hay cerca un aeropuerto, entonces no se pueden más de 3.
Entonces no se podría el proyecto. Esos son estudios preliminares, averiguar toda la información necesaria para saber si el proyecto se puede hacer y luego ya propiamente el diseño como tal. Todo eso pertenece al anteproyecto. O sea, un diseño preliminar sí es parte del anteproyecto, pero también así saber si el proyecto se puede hacer o no. No solo hay que decir que el cliente quiere hacer algo y lo vamos a hacer, sino saber si se puede hacer. Eso sí es una responsabilidad de la oficina que lo diseña el proyecto, sea arquitecto, sea ingeniero, etcétera. Ahora, este proceso involucra varias partes, o sea, tenemos que conocer el sitio, hay que conocerlo en detalle, hay que visitarlo. En arquitectura, por ejemplo, hablamos de un proceso de percepción que implica percibir el sitio, implica entender el sitio y diseñar algo que le vaya a ese sitio. En ese sentido, hay un enfoque muy olvidado de este tema de entender cada lugar y que cada lugar tiene unas características que pueden ser una arquitectura para ese lugar y no para otro. Y más bien por otro lado se hace una arquitectura para el Valle Central, la hacen igual en Punta Arenas, la hacen igual en Limón y la hacen igual en Golfito. Cuando los lugares todos tienen condiciones climáticas diferentes, por lo tanto la arquitectura debería ser diferente. Eso se supone que es lo que hacemos en esa visita al sitio, lo entendemos. No solo clima, sino topografía, entender al cliente, estudiar las características de la familia o de la empresa que es a la que le vamos a diseñar, etcétera. Luego se establecen ciertas características básicas importantes, lo que solicita el cliente y lo que se puede hacer a nivel preliminar se establece. Y se hace un brief, que un brief es un resumen esencialmente de lo que se quiere y cómo se quiere. A partir de ese punto B es donde se empiezan a hacer los estudios preliminares para saber si podemos desarrollar el proyecto o no, que implica averiguar situaciones legales, por ejemplo, si en el sitio donde está el lote del proyecto se puede construir o no el proyecto que el cliente quiere, o si tenemos un área lo suficientemente necesaria para poder hacer el edificio que quiere el cliente, etcétera. Son un montón de estudios que hay que hacer. Se hace un programa de partido. Un programa es la distribución. Por ejemplo, digamos, si fuera una casa, decimos, ¿necesitamos una sala, sí o no? Y esto lo digo porque actualmente los apartamentos y las casas ya no tienen salas. Ya la sala desapareció. Eso es algo que ha evolucionado en el tiempo. Antes, y me refiero antes incluso de los 80 para atrás, 70 para atrás, decir sala era obvio. Actualmente no. Actualmente incluso las reuniones familiares se hacen en cocinas, se hacen en cuartos, se hacen en salas y de repente el comedor solo para comer, por lo tanto pueden existir otras zonas para comer. Ese es el programa, establecer qué áreas son las que tenemos en nuestro proyecto, porque puede ser que sí ocupemos una sala porque es una solicitud, un requerimiento del cliente, pero puede ser que no. Y si es otro tipo de proyecto, de oficinas, comercial, etcétera, pues cada uno tiene su programa diferente. Y sí, se hace una propuesta formal, se hace una idea de diseño que puede modificarse todavía mucho, pero es la que se habla preliminarmente con el cliente para definir si el proyecto continúa o no. Este es el proceso, digamos, inicial. Por eso es que es necesario cumplir con una serie de procesos básicos. Eh, Procesar toda la información, tratar de ponerla sobre el terreno, entendiendo el entorno, los condicionantes generales, las necesidades que son las cosas que pide el cliente y los objetivos que tenga un proyecto, ¿verdad? Depende. Tal vez para una casa no es tan fuerte el asunto, pero para otro tipo de proyectos sí es más fuerte el tema de cumplir objetivos. Pero igual podría ser que el cliente quiera que su proyecto sea sostenible. Entonces sí, eso cumple una necesidad, pero también tiene unos objetivos, que podría ser hasta educar a otros a partir de conceptos de sostenibilidad. Ahí es donde se obtiene el anteproyecto. Y sí tiene elementos gráficos, y sí tiene cosas que podríamos llamar planos, pero no son planos constructivos, no son planos arquitectónicos, son planos de ideas que se pueden modificar de manera muy fuerte si se quiere. Pero sí describen el proyecto y más o menos describen cómo es la forma del proyecto, cómo es que se quiere plantear el proyecto en el sitio
cómo es la idea que se tiene sobre el proyecto. Y de ahí surgen varias cosas. Por ejemplo, pueden surgir, después de esto y una vez que está aprobado, ahora sí, vamos a entrarle al proyecto y eso es que todo lo preliminar se detalla. Se detalla en dimensiones, se detalla en características, se detalla en funcionamiento, se detalla en materiales, etcétera, etcétera. Y ahí es pasar al tema del proyecto como tal y esto ya involucra elaborar los planos. Se hacen detalles constructivos, se hace una memoria descriptiva, se hace una memoria de cálculo, etcétera, una serie de cosas que las vamos a hablar más adelante, pero que ya le corresponden al proceso de elaboración ahora sí de planos constructivos y de especificaciones técnicas que luego vamos a profundizar. Pero en el anteproyecto pueden surgir imágenes como esta, ¿me entienden? Son dibujos, pero son dibujos de imágenes, de ideas, no son dibujos de planos o de cómo se construye eso, es solamente una idea. La forma, se establece una forma como una idea, no es que es una forma definida ni detallada, sino es un proceso. Entonces, ven que son croquis incluso muy a mano alzada para ver la idea general que se tiene del proyecto. Pueden surgir dibujos un poco más detallados, como esto que estamos viendo acá, aunque a propósito lo tengo un poquito como no definido, porque ciertamente el proyecto puede modificarse mucho, puede madurar más de este momento a, un, a una serie de planos constructivos. Pero aquí el anteproyecto, sí hay un plano de 3 dimensiones que aquí aparenta ser hecho a mano, pero podría perfectamente haber sido hecho en dibujo, en computadora y luego se le da como un acabado hecho a mano, pero es en computadora. Igual puede ser a mano, igual puede ser en computadora, pero ven, es mucho más definido que lo otro que estábamos viendo. Ahí hubo ya un proceso que podrían ser semanas o hasta meses para aterrizar el tipo de diseño que se quiere. El arquitecto en sí es el que se preocupa por el espacio, por eso el arquitecto normalmente hace este tipo de dibujos. Son perspectivas. La perspectiva es un tipo de dibujo que ustedes lo van a estudiar con nosotros y van a entender cómo es que se ve un espacio, pero lo importante es que cuál es el objetivo de ver un espacio en perspectiva. Es verlo más o menos como lo ve el ser humano para entender cómo se viviría ese espacio para poder definir si va a funcionar o no de acuerdo a los objetivos y planteamiento que se tiene. De allí ya aterriza unos planos un poquito más definidos, siempre son anteproyecto. Es un poquito más indefinido, pero vean que no tiene dimensiones, no tiene detalles, lo que detalla es más o menos la forma del proyecto, pero no aterriza en muchos detalles. Y hasta puede llegar a algo un poquito más detallado, entre comillas, porque digamos ese dibujo se ve más detallado, pero por otro lado sigue siendo muy neutro. Incluso aquí podría cambiar la forma de las cubiertas, podrían cambiar la forma de los edificios, etcétera. Sin embargo, lo que sí es importante en este dibujo es que todas esas letras que están ahí son espacios. Eso es un programa básicamente. Es decir, qué espacios tiene mi proyecto. Y allí pongo, en este caso, por una línea punteada me indica en cada espacio esa lista de letras que hay, esa lista de palabras, perdón, es una lista de espacios que hay dentro de cada uno de esas figuras tridimensionales. Y luego finalmente para entregarle el cliente puede pasar a un mayor detalle de planimetría sin ser plano constructivo, vean que igual no hay dimensiones. Lo que se trata es de hacer imágenes como que vendan, digamos, un proyecto y puede llegar incluso a hacerse modelos. De nuevo, esto puede cambiar en el proceso propiamente de elaboración de planos e incluso en el proceso constructivo, pero el anteproyecto sí tiene que acercarse bastante a la idea que originalmente se tenía para hacerle entender al cliente lo que se quiere diseñar. Y ahí es muy importante la colaboración y la ayuda de asistentes, personas como ustedes que ayudan en el proceso de diseño, haciendo los dibujos, los modelos, las maquetas, para que eventualmente se las podamos presentar como un equipo a un posible cliente, para venderle la idea. Finalmente hay un proceso en el anteproyecto, de alguna manera, hay un proceso de venta de una idea. Entonces, más o menos esto es el anteproyecto. Seguidamente vamos a pasar a hacer una conclusión y la tarea. Buenas. Eh, Como vieron, entonces ya tenemos una idea general. Van ahora a ver un par de videos que les voy a enviar también aparte
eh, que tienen unas visiones un poco diferentes de otros sitios e incluso algunos de otro país, con el objetivo que tengamos comparación. Y complementariamente como tarea, ustedes van a hacer, le van a agregar a la investigación que ya están haciendo, le van a agregar 3 conceptos a investigar. No recuerdo si quedó o no, sino simplemente reforzarlo. Es el concepto de estudio preliminar. El estudio preliminar en un anteproyecto en arquitectura, ¿qué podría contener? ¿Qué montón de elementos podría contener? Yo ya nombré unos en esta pequeña charla que les di. Ahora ustedes hagan una lista de todos aquellos posibles temas que se pueden investigar preliminarmente antes de hacer un diseño, aunque sea un diseño de un anteproyecto, y que es bueno saber. Algunos ejemplos los di en el video anteriormente, lo que acaban de ustedes de escuchar, pero busquen ustedes más información, profundicen en el tema. Busquen por favor información acerca de lo que es el concepto de partido arquitectónico. ¿Qué significa eso? Es un concepto que lo van a usar más en la carrera de arquitectura, pero nos interesa que ustedes lo entiendan porque es un tema, es parte del léxico que van a utilizar ustedes en combinación con arquitectos e ingenieros en el trabajo diario de oficina. Entonces es importante saber qué es el partido arquitectónico. Pueden encontrarlo desde varios puntos de vista, le pueden llamar de otras maneras. Alguien por allá le llama el partí arquitectónico, partí nada más. Y partido, ¿qué significa? En este caso es básicamente las ideas que me definen un proyecto o una forma. Y finalmente el concepto de propuesta formal, que ya es la parte final del partido arquitectónico donde se aterriza una forma. Busquen por favor en cada caso lo que encuentren, al menos unas 2 o 3 imágenes que apoyen ese concepto. Las van almacenando y las vamos guardando como hablamos en el Padlet. Bueno, por ahora sería. Entonces todo esto lo tienen que escuchar y ver para la semana próxima. La semana próxima, el día que nos vamos a ver es 9 de febrero y allí vamos a revisar estas tareas más las tareas que se tenían para el día 2 de febrero, que era este martes de esta semana. Nos estamos hablando, que les vaya muy bien.